El humo negro se elevaba como un velo de muerte sobre el puerto de Alejandría, tiñendo el cielo mediterráneo de un presagio funesto. Era el año 48 a.C., y las calles empedradas vibraban con el estruendo de las legiones romanas de Julio César, que habían desembarcado como una marea imparable. Yo, Arión de Efeso, un humilde escriba de 32 años con las manos manchadas de tinta y el corazón latiendo al ritmo de los rollos de papiro que había copiado durante toda mi vida, corría por los pasillos del Bruchellón, el vasto complejo palaciego donde se erigía el Museion, el templo de las musas y hogar de la gran biblioteca. Mis sandalias gastadas chapoteaban en charcos de agua salada que se filtraba desde el mar agitado por la guerra. El aire olía a sal, a aceite quemado y a un terror que me atenazaba las entrañas. No era un guerrero, ni un noble ptolemaico descendiente de los sucesores de Alejandro Magno. Era solo un hijo de mercaderes efesios, atraído a esta ciudad de maravillas por los rumores de un paraíso del conocimiento. Desde mi llegada 10 años atrás, había vivido entre estanterías interminables que albergaban entre 400.000 y 700.000 volúmenes, según las estimaciones de los eruditos como Calímaco, quien había catalogado sus tesoros en su famoso Pinaques. Aquí, en esta biblioteca fundada por Ptolomeo y expandida por su hijo Ptolomeo II, se reunía el saber de todos los pueblos, tratados de geometría de Euclides, poemas épicos de Homero multiplicados en cientos de copias, mapas estelares de Eratóstenes que medía la circunferencia de la Tierra con una precisión que aún me asombraba, y pergaminos egipcios con jeroglíficos que desentrañaban los secretos de los faraones. Pero ahora, todo eso pendía de un hilo. El caos había comenzado al amanecer. Cleopatra, la reina astuta de ojos felinos, había sido expulsada por su hermano Ptolomeo XIII, y César, ese general romano de ambición desmedida, había llegado para apoyarla. Sus tropas sitiaban el palacio, y un incendio accidental, provocado por las flechas incendiarias lanzadas contra la flota egipcia amarrada en el puerto, se había propagado como una furia divina. Las llamas lamían ya los muelles, devorando barcos y extendiéndose hacia el Bruchellón. Gritos de soldados, relinchos de caballos y el crepitar del fuego formaban una sinfonía de destrucción. La biblioteca. Los manuscritos, pensé, mientras mi mente evocaba las noches pasadas en la gran sala de lectura, iluminada por lámparas de aceite, donde Aristarco de Samotracia me había enseñado a discernir las variantes textuales de las tragedias de Sófocles. Corrí hacia la sala principal del Museion, un vasto atrio circular con columnas de mármol blanco importadas de Grecia, adornadas con relieves de las 9 musas. El techo abovedado, pintado con constelaciones, parecía ahora un cielo en llamas. Eruditos y esclavos corrían de un lado a otro, algunos cargando rollos al azar, otros paralizados por el pánico. Arión. Los textos de Aristóteles. Hay que salvar los originales, gritó Teón, mi mentor, un anciano de barba blanca y ojos hundidos por años de vigilia. Él era el guardián de la sección filosófica, y su voz temblaba no de miedo, sino de una rabia contenida contra el destino que amenazaba con borrar siglos de labor. Me lancé hacia las estanterías más antiguas, esas que Ptolomeo III había llenado confiscando libros de barcos mercantes en el puerto. Recordaba el decreto: todo volumen que atracara en Alejandría era copiado por escribas reales, y los originales retenidos con la marca ex navibus. Mis manos, callosas por el roce constante del cálamo, arrancaron puñados de papiros enrollados. El primero que toqué fue el tratado perdido de Heráclito sobre el alma, un manuscrito único que había sobrevivido a purgas anteriores. Lo metí en mi saco de lino, sintiendo su peso como el de un niño frágil. El humo entraba por las ventanas, picando en mis ojos, y el calor era ya insoportable. Afuera, el rugido de la batalla se intensificaba. César había ordenado quemar la flota egipcia para nivelar el campo, pero el viento traicionero arrastraba las chispas hacia nosotros. Mientras cargaba más rollos, los epiciclos de Apolonio de Rodas, las mediciones de Hiparco sobre las estrellas, un estruendo sacudió el edificio. Una viga del techo cedió, y una lluvia de escombros cayó sobre nosotros. Teón fue alcanzado en la pierna, cayó de rodillas, pero en lugar de gemir, señaló una arcada oculta. El pasadizo secreto. Ptolomeo II lo mandó construir para emergencias. Lleva a las catacumbas bajo el Serapeum. Salva lo que puedas, Arión.
Eres joven, fuerte, yo te cubro. Sus ojos brillaban con lágrimas, no de dolor, sino de amor por esos tesoros que eran más que papel, eran el alma de la humanidad. Con el corazón en un puño, arrastré a Teón hacia la arcada, un panel de piedra camuflado tras una estatua de Serapis, el dios híbrido egipcio-griego que simbolizaba la fusión cultural de Alejandría. Empujé la estatua con el hombro, y el mecanismo cedió con un chirrido oxidado. El pasadizo se abrió, exhalando un aliento frío y mohoso de siglos. Cargando mi saco rebosante, al menos 200 rollos, incluyendo los himnos órficos y tratados médicos de Herófilo sobre la anatomía humana, prohibidos en otras tierras por su audacia, ayudé a Teón a entrar. Otros eruditos nos siguieron, una docena de almas desesperadas, cada una con su carga sagrada. El túnel era angosto, excavado en la roca viva bajo el palacio, iluminado solo por las antorchas que improvisamos con juncos empapados en aceite. El suelo descendía en espiral, y el eco del incendio se amortiguaba gradualmente. Caminamos durante lo que parecieron horas, el sudor mezclándose con la ceniza en nuestras frentes, el aliento entrecortado por el peso y el miedo. Teón cojeaba, apoyado en mí, murmurando fragmentos de poesía homérica para mantenernos en pie. Cantemos, musa, la cólera del pelida Aquiles. Sus palabras eran un bálsamo, recordándonos que el conocimiento era inmortal mientras alguien lo recordara. Emergimos al fin en las catacumbas del Serapeum, el templo secundario de la biblioteca que albergaba otros 40.000 volúmenes. Pero incluso allí, el peligro acechaba, rumores decían que Aureliano, siglos después, lo arrasaría en su guerra contra Zenobia. No, eso era futuro incierto, por ahora, el incendio de César era nuestra plaga inmediata. Sellamos la entrada principal y nos adentramos en las profundidades, donde nichos excavados en la pared guardaban sarcófagos olvidados y tesoros ocultos. Aquí, en la penumbra eterna, decidimos nuestro plan. No podíamos salvarlo todo, imposible, pero sí los más preciados, esos cuya pérdida sería irreparable. Pasamos días en aquellas tinieblas, clasificando febrilmente. Yo personally supervisé la copia de lo irreemplazable. Con tinta fresca y papiros de reserva, transcribí el mapa estelar de Eratóstenes, calculando mentalmente sus ecuaciones. La Tierra mide 252.000 estadios, inclinación axial precisa. Mis dedos volaban, evocando las clases donde Aristófanes de Bizancio nos enseñaba métrica poética. Teón dictaba de memoria pasajes de Aristóteles sobre la poiesis, su voz quebrada pero firme. Otros eruditos, como la joven astróloga Mirra, salvaban tratados de geometría y medicina. El hambre nos roía, subsistiendo de dátiles secos y agua de filtraciones, pero el fuego interior ardía más fuerte. Una noche, mientras el eco distante de la batalla se desvanecía, César había vencido, Cleopatra restaurada en el trono, un derrumbe parcial del túnel nos separó. Teón y yo quedamos aislados en una cámara lateral, rodeados de rollos salvados pero atrapados por toneladas de roca. Escucha, hijo mío, susurró él, su rostro iluminado por una antorcha agonizante. La biblioteca no es piedra ni papiro, es fuego en las mentes. Llévalos al este, a Persia, a los partos que resisten a Roma. O al sur, a Etiopía, donde los sabios custodian secretos antiguos. Prométemelo. Extendió una mano temblorosa, entregándome un rollo especial, el catálogo completo de Calímaco, la tabla de contenidos del saber humano. Sus palabras me rompieron el alma. Teón había sido mi padre post-mortem, el que me enseñó que cada letra era un puente entre dioses y mortales. Juré sobre las musas, y en la oscuridad, con herramientas improvisadas, cavamos. Horas de uñas rotas y músculos desgarrados, hasta que un rayo de luna filtró. Habíamos salido al desierto bajo las estrellas, lejos del humo de Alejandría. Pero Teón, su cuerpo quedó atrás, sepultado con los dioses del conocimiento. Viajé solo al principio, disfrazado de mercader beduino, mi saco convertido en fardo de especias falsas. El desierto nubio era un horno implacable, dunas infinitas que cambiaban con el viento, espejismos que prometían oasis falsos. Sed devoraba mi garganta, al tercer día, mi camello pereció, y arrastré los rollos yo mismo, enterrándolos en noches frías para protegerlos del sol. Recuerdos me asaltaban, las tardes en el peristilo del Museion,
debatiendo con Zenódoto la edición crítica de Homero, o las disecciones secretas de Herófilo, revelando que el cerebro, no el corazón, era sede del alma. Cada recuerdo avivaba mi determinación. Llegué a Meroe, capital de Cus, exhausto y delirante. Los reyes etíopes, descendientes de los faraones negros, me recibieron con sospecha inicial, pero cuando desplegué el rollo de Eratóstenes, sus ojos se iluminaron. El saber de los griegos y egipcios unidos, exclamó el rey Amanirenas, una reina guerrera de mirada feroz. Bajo su protección, establecí un scriptorium en las pirámides nubias, copiando incansablemente. Envié duplicados a escondidas, algunos a los esenios de Qumrán, otros a monjes budistas en la India vía caravanas, incluso uno disfrazado a Roma, a un senador discreto opuesto a César. Años pasaron. Regresé a Alejandría en secreto, infiltrándome como peregrino al Serapeum. La biblioteca principal había sobrevivido parcialmente, el incendio de César solo destruyó 70.000 rollos, no todo, pero el declive continuaba. Purgas de Ptolomeo VIII en 145 a.C., guerras posteriores. Sabía que el fin total vendría, tal vez con Aureliano en 272, o Teófilo en 391. Mi misión era asegurar la semilla. En el Serapeum, encontré sobrevivientes, Mirra, ahora directora, me abrazó como a un fantasma. Juntos, expandimos la red, copias a Constantinopla, a Bagdad futura, incluso a monasterios irlandeses vía rutas marítimas. Pero el destino me reservó una prueba final. En el año 40 después de Cristo, durante revueltas antijudías, Alejandría bullía de tensiones, fanáticos incendiaron depósitos anexos. Corrí de nuevo, esta vez hacia el faro, el coloso de 134 metros que guiaba barcos. Desde su cima, vi la ciudad en llamas, pero en mi mente, los manuscritos salvados flotaban como estrellas. Descendí a criptas bajo el faro, donde escondí el núcleo, el pinaques completo y tratados perdidos de Arquímedes sobre levitación hidrostática. Envejecí en las sombras, un fantasma del conocimiento. A los 60, en una choza nubia, dicté mis memorias a aprendices etíopes. No lloréis la pérdida, les dije, pues la biblioteca vive en vosotros. Sus ecos inspiraron el Renacimiento, los árabes que tradujeron Aristóteles, los humanistas que redescubrieron Platón. Mi último aliento fue un susurro, salvados, todos salvados. Siglos después, en el año de nuestro Señor 2026, un arqueólogo en las arenas nubias desentierra un papiro intacto. Es mi relato. La historia oficial habla de destrucción gradual, de incendios míticos. Pero la verdad, enterrada en dunas eternas, es que un escriba solitario, con manos de tinta y corazón de fuego, salvó la llama. La biblioteca de Alejandría no pereció, renació en 1000 lugares, esperando ser encontrada de nuevo. Y en cada página que lees, en cada ecuación que resuelves, su espíritu susurra, el conocimiento es indestructible.